Tenemos hoy en esta mañana la suerte de tener con nosotros a una persona pues bastante interesante e importante, como vamos a descubrir a lo largo de esta hora. Os presento a Marco Vélez, es el director de divulgación científica, tecnológica y espacial de Genius Gifted. También es director general de la Agencia Mexicana de Divulgación Espacial y coordinador internacional de Space Academic Camp en los campamentos de la NASA. No todos los días tenemos la suerte de tener pues, a una persona de tal relevancia e interés en nuestro cole, en nuestra casa. Cuando Mari nos ofreció la oportunidad de poder recibir a Marco para escucharle, para que comparta con nosotros un montón de cosas interesantes que no escuchamos todos los días en el día a día, pues dijimos que sí, sin ningún problema. Y pensamos que sería interesante, sobre todo, pues para los alumnos de secundaria y de bachillerato que vendrán después. Esta actividad está marcada, como veis ahí, en la Semana Internacional de la Ciencia y la Innovación, y yo no voy a alargarme más porque creo que es más interesante lo que Marco nos tiene que decir que lo que yo estoy diciendo, pero sí vuelvo a reiterar lo que ha dicho don Alberto, que en el cole sabéis que las actividades que hacemos van más allá de aprender lengua y matemáticas, sino que también se plantean actividades para que crezcamos como personas, que crezcamos como personas con conocimientos, y esta es una oportunidad para aprovecharlo. Os pido el respeto que se merece cualquier persona que viene a perder su tiempo, perder entre comillas con nosotros, y también os invito a disfrutar y aprovechar de la experiencia que se va a compartir hoy con nosotros. Sin más, os dejo con Marco, le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por recibirme, que su escuela haya abierto las puertas a esta oportunidad, porque la verdad es que a mí es al que me dan la oportunidad de venir aquí a darles algo de divulgación, alguna partecita muy pequeña. Ustedes son pues la última parte de esta gira a la cual fui invitado por Genius Gifted. La verdad es que hoy termino, hoy es el último día que doy divulgación en su país y me la he pasado muy bien, de verdad. Les agradezco su atención, les agradezco su calidez y me voy con con unas experiencias increíbles. De verdad, a todos ustedes muchas gracias. Bueno, pues empecemos. Hoy vamos a platicar acerca del espacio y muchas otras cosas importantes. Yo les aseguro que hoy van a aprender muchísimo en un corto tiempo. Para empezar a hablar de la tecnología, para empezar a hablar de las cuestiones espaciales y de esta presentación que se llama Tu Futuro, el futuro es de la tecnología y del espacio y su proyección, es importante saber la historia. Casi es muy difícil que la gente analice la historia de las situaciones espaciales porque quedan en el olvido, les deja de interesar, y entonces las explicaciones que tenemos acerca del espacio son muy actuales, ¿no? Hablamos de las naves de SpaceX o hablamos de las naves de Blue Origin, pero no nos damos cuenta de todo lo que tuvimos que recorrer a lo largo de la historia para llegar a este punto. Bien. La idea de que el futuro de la humanidad está en el espacio se basa en los trabajos y desarrollo de la tecnología espacial. No hay otro lugar a donde vayamos a ir que es al espacio. Analicen, un día atravesamos un estrecho, otro día atravesamos el océano, un día llegamos a la Luna, seguramente vamos a llegar a Marte, y por supuesto tendremos que ser una civilización estelar. Eso es un hecho. Claro, si en el camino no nos echamos a perder y nos destruimos, ¿verdad? Y con esto les quiero decir que ese camino, esa responsabilidad de ese camino está en ustedes. Nosotros lo que hicimos ya lo hicimos.
bien o mal, como sea, ya lo que hicimos está hecho. Ustedes van a tener que tomar la responsabilidad de todo lo que es pues, las próximas misiones, las investigaciones y los descubrimientos. Les voy a presentar un video que se grabó en 1903. Son los hermanos Wright, son las primeras personas que hicieron una máquina para poder despegarnos de la superficie del planeta. Es la primera vez que una persona vuela. Este avión, que está hecho de madera y de tela, a este avión se le quitó un pedacito pequeño de sus aspas, de sus hélices, y se trasladó a un robot, un dron, que se llama el Ingenuity, que trabajó en Marte. Fue el primer robot, dron, helicóptero, llámenle como quieran, que voló en otro planeta. Volar en Marte no es fácil, porque la densidad del aire es totalmente diferente a la densidad de la Tierra. Nosotros podemos hacer así la mano y sentimos el aire que pasa por nuestros dedos. Háganlo. ¿Ya vieron? En Marte, bueno, independientemente de que en Marte no podríamos estar sin un traje, pero suponiendo que pudiéramos hacerlo, hiciéramos esto, casi no sentiríamos el aire. La atmósfera es muy, muy delgada en Marte. Y volar un helicóptero en ese lugar es muy difícil. Pues un pedacito de esas hélices está en las aspas del Ingenuity. Es como una especie de un homenaje. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este video. Ahí se suben a su aparato, bien contentos, tienen ahí un público en ese terreno, ¿no? Hagan de cuenta que estaban en una cancha de fútbol, vamos a decirlo así, ¿no? Y empiezan a separarse del piso en ese despegue. Este es el momento exacto donde empezamos la historia hacia el espacio. Aunque ustedes no lo crean, fue la primera vez que un hombre despegó con una máquina del piso, de la superficie. Unos cuantos metros de altura, unos cuantos, quizá 200 metros de recorrido, y pues por primera vez nos despegamos del piso. Qué increíble, ¿no? En ese momento era la tecnología más avanzada que existía en el mundo. Los hermanos Wright. Bien, a este señor que vemos allá muy contento, medio con mucho frío, porque estaba en esa época, hacía mucho frío donde él vivía, se llama el señor Robert Goddard. ¿Por qué me salto el primer apellido? Porque Goddard es con el nombre más famoso, vamos a decirlo así, más reconocido con este señor Robert. Este señor hizo el primer cohete con propulsión, el primer cohete con combustible, ¿ok? Estamos hablando de 20 y tantos años después de los hermanos Wright. Y este señor estaba en una granja, usó su cohete, lo iba a prender y dijo, no, mejor yo me escondo, no vaya a ser que esta cosa explote, y se fue a esconder a un granero pequeñito. Ustedes han oído hablar de las salas de control para las misiones, ¿verdad? O sea, de donde están las computadoras que están checando todos los movimientos y todos los sensores de los despegues, se ubica en una sala de control, ¿no? Pues esa fue la primera sala de control. Fue la primera vez que alguien estuvo separado de un lanzamiento, checando el movimiento y pues analizando. Digamos que fue la primera sala de control del señor Goddard. Analicemos entonces la historia. Todos ustedes saben qué fue el Sputnik, ¿verdad? Bueno, como dato, Sputnik quiere decir satélite en ruso, ¿ok? Ya, bueno, es la primera palabra en ruso, ¿no? Para que vean que no nada más doy divulgación espacial, también doy clases de idiomas, ¿ok? Bueno, Sputnik quiere decir satélite. Lanzan el Sputnik la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, no era Rusia todavía, eran los soviéticos. Lanzan el Sputnik, que a fin de cuentas era una esfera más o menos no tan grande, y lanzaba un pulso, un sonido. No porque en el espacio hiciera en el espacio no hay sonido. No hay sonido porque no hay aire, o sea, no hay el medio para que pase el sonido. Por lo tanto, todo lo que ven de la guerra de las galaxias y todo eso, pues sí, déjenme quitarles la ilusión, pero no se oye nada en el espacio, ¿ok? Bueno, entonces, lanzan el Sputnik y pues los americanos piensan que les van a caer 485 bombas atómicas en cualquier momento. Y esto no era cierto, simplemente habían lanzado un satélite. Sigue la carrera armamentista que se convierte en carrera espacial. Esto también es importante que lo sepan, porque los cohetes que lanzaron a los primeros hombres al espacio eran misiles, habían sido construidos para destruir. Después vieron la conveniencia de la carrera espacial y se convirtieron en cohetes, pero antes eran misiles. Incluso hay cohetes
que les dejaron el mismo nombre de los misiles, por ejemplo el Titán, se conoce como cohete Titán, pero era el misil Titán, ¿no? Después lanzan a Laika. El referente de cualquier animal en el espacio, y ustedes lo saben, creo que sí, les dicen, oye, ¿cuál fue el primer animal que fue al espacio? Dicen Laika, ¿no? O sea, ubican perfecto a la perrita. Bueno, esta perrita fue elegida porque vivía en los barrios, en la calle, en Rusia, y cualquier animal que viva en Rusia y aguante el clima tan extremo, pues había sido considerada una perrita muy resistente. Entonces la eligieron para ir al espacio. Y después, en el 61, llegó Ham, que fue el chimpancé que mandó a Estados Unidos. Fíjense en esto. Rusia mandaba perritos, Rusia mandó perros, Estados Unidos mandó chimpancés, Francia mandó un gato, pero han llegado peces, lagartijas, arañas, ranas, ratones, increíble, o sea, muchísimos animales han llegado al espacio. Empezó el programa de la NASA. Aquí ya empezaron a pensar en ir al espacio de forma más seria. No crean que ir al espacio era fácil, es muy difícil, tiene uno que hacer muchos cálculos. Bueno, cálculos que ya existían gracias a Newton. Cuando puedan leer a Newton, léanlo, es una persona que estaba conectada con el universo. Para mí es el hombre más inteligente de toda la historia, lean a Newton. Él inventó el cálculo, necesitaba calcular algo y inventó el cálculo. Imagínense esto. Y después cumplió 26 años. Bueno, entonces hicieron su programa espacial. Ese número 7 que ven en ese escudo es porque habían elegido a 7 personas para ser astronautas. Y cuando los eligieron, Estados Unidos pues, avisó que iban a ser astronautas, les hicieron un desfile, la calle se llenó, una cosa increíble, pero todavía no eran astronautas, o sea, no habían salido al espacio. Pero la necesidad de la sociedad de reconocer a personas así, reconocer héroes que iban a ir al espacio, pues fue muy importante. Pasa el programa Mercury, que es el que tiene el logotipo del número 7, y llegamos al programa Géminis, porque ahí ya van 2 astronautas en la cápsula. El primero, que fue Mercury, podía caber un solo astronauta, el segundo ya eran 2, por eso el programa se llamó Géminis. Y entonces empezamos ya a ver otro tipo de cosas, ya no lanzábamos animales, ya no teníamos que hacer pruebas, ya sabíamos qué pasaba en el espacio, cómo controlar la temperatura, la presión, cómo podíamos proteger a una persona que fuera al espacio. Y aparece Yuri Gagarin. Por supuesto, ustedes saben que fue la primera persona que llegó al espacio por parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Estados Unidos se enojó porque volvió a quedar atrás en la carrera espacial. Ya habíamos mencionado Laika, después fue Han. Ahora es Yuri Gagarin, y después de Yuri Gagarin lanzan a Alan Shepard, semanas después. Pero a fin de cuentas, no fueron los primeros fueron los soviéticos con Yuri. Ya habían igualado, digamos, la carrera, pero los soviéticos lanzan a Valentina Tereskova, la primera mujer en el espacio, 26 años, le gustaba mucho el paracaidismo, fue elegida entre 400 mujeres. Después siguieron las mujeres, no fue la única, Valentina. Y llegamos al programa Apolo. Apolo porque es un dios de la mitología. ¿Okay? Ahora viene el programa Artemis. Todos ustedes van a ser testigos de la llegada del humano nuevamente a la luna. Y déjenme decirles, la próxima persona que pise la luna va a ser una mujer. No tenemos la tripulación todavía definida, pero ya hay pues bastantes mujeres, hay 12 mujeres que están en este camino de poder ser seleccionadas. Pero la próxima persona que pise la luna, como lo hizo el comandante Neil Armstrong, será una mujer, pase lo que pase. Bien, bueno, pues ahí tenemos a su izquierda el señor Buzz Aldrin, Michael Collins y Neil Armstrong, y el Saturno 5, que es el cohete que nos llevó a la luna. Ahí podemos ver la tripulación y el escudo del Apolo 11. Como dato especial, el Apolo, todos los escudos de todas las misiones, de toda la historia, de todas las agencias espaciales, tienen los nombres de los astronautas. El único que no las tiene es el Apolo 11. Ahí no vemos ni el apellido de Buzz Aldrin, ni de Armstrong, ni de Collins. Ellos decidieron que era más importante la misión que sus nombres. Y entonces el escudo del Apolo 11, que fue la tripulación que llegó a la Luna, no tiene los nombres de sus tripulantes.
Les voy a presentar, porque estoy seguro que muchos de ustedes no lo han visto, quizá algunos de ustedes sí, pero este es el lanzamiento original, fue exactamente el día donde 3 astronautas se dirigían a la Luna y no sabíamos qué iba a pasar. En el Saturno V, un cohete que fue hecho por el profesor von Braun. ¿Han oído el profesor von Braun? Sí, bueno, el profesor von Braun, si no lo han oído, es el referente porque fue el que construyó el cohete Saturno V. Por eso en la película de Volver al Futuro, el científico se llama Braun, el doctor Braun. ¿Okay? Es un referente que se hace en esa película. Les voy a presentar el momento exacto del despegue en la plataforma 39. Acuérdense, plataforma 39, fue en Florida, en Cabo Cañaveral. Lo que van a oír ustedes es el sonido original del conteo y el despegue en la plataforma 39. Hasta arriba está la cápsula donde van los astronautas. No te preocupes. Ahí. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Están viendo cómo abandona la torre de lanzamiento. Se fijaron que no hay ningún logotipo de la NASA, no dice NASA en ninguna parte del cohete. Detalles que no habían considerado los señores de la NASA. Bueno, este Saturno V es un cohete que mide más o menos 110 metros de altura, es un edificio. Imagínense lo que pesaba, más el combustible, más la propulsión que se necesita para ganarle a la gravedad de la Tierra, porque no solamente lanzamos a los cohetes, hay que hacer cálculos para poder despegarlos del planeta, para poder ganarle a la gravedad. Es un tema muy importante que seguimos analizando por los tipos de combustible. Y ahora que les menciono el combustible, sí checaron cómo está todo incendiado, toda la torre, vamos a decirlo así, la parte básica de donde está el cohete. Era tal la temperatura que el cemento se derretía de los propulsores que tienen. Calculen el propulsor como el tamaño de una casa pequeña, es un propulsor grande, son 5 propulsores. Y bueno, después de las misiones Apolo, que fueron 6 que tuvieron éxito, 12 personas han pisado la Luna, 12, en 6 misiones con éxito. Iban 3, pero uno se quedaba orbitando en la cápsula y los otros 2 bajaban a la superficie de la Luna para que después despegaran de la Luna y pudieran ensamblarse a la cápsula y regresar a la Tierra. Solamente una misión falló, que está considerada como el fallo más exitoso de la NASA, y fue la misión Apolo 13. Seguramente han ustedes oído hablar de la frase Houston, tenemos un problema. Bueno, es que Houston manejaba, o sea, la sala de control estaba en Houston, no estaba en Cabo Cañaveral, no estaba en Florida, estaba en Houston. Y hoy en día sigue lo mismo, pero ya el control se pasa a Cabo Cañaveral y bueno, en un futuro seguramente Houston no tendrá más que
más que ver en el entrenamiento de astronautas, ya no tendrá la sala de control. Bueno, terminaron las misiones Apolo, donde sí llegamos a la Luna. Cuando les digan, porque seguramente lo han escuchado, YouTube y todo este tipo de cosas, ¿no? No fuimos a la Luna, fue una película. Stanley Kubrick hizo la película. Estuvieron grabados en un estudio. No, sí fuimos a la Luna, y no solo eso, dejamos aparatos en la Luna, incluso espejos reflectores, donde hoy en día los seguimos utilizando. Lanzamos un rayo láser a ese espejo, regresa y nos da la distancia exacta de la Luna. Por eso sabemos que cada año la Luna se separa 3,5 centímetros, un aproximado. Cada vez que apaguen su velita de pastel en su cumpleaños, la Luna se habrá separado 3,5 centímetros. Bueno, llegó el programa de los transbordadores espaciales. Esto era otra cosa, era otro nivel. Estados Unidos ya estaba en otro nivel, Rusia lo acompañaba. Estados Unidos, cuando llegó a la Luna, lógicamente borró cualquier historia que haya tenido los rusos, ¿no? O los soviéticos en su momento. Ellos habían llegado a la Luna. No importa que hayas lanzado a Laika, Yuri Gagarin, no importa. Yo llegué a la Luna y regresé, y no solo una vez, 6. Hacen el programa de los transbordadores espaciales, naves que salen propulsadas en la torre 39, ¿no? Salen propulsadas de esta torre, se separan los propulsores, caen en el océano, y la nave hace su misión en el espacio y regresa y aterriza como si fuera un avión. Hasta 7 personas podía llevar el transbordador espacial. Se hicieron 6 transbordadores espaciales, dos tuvieron un final muy trágico. 14 astronautas murieron en el Challenger y en el Columbia, pero no se frenó esto. Seguimos, y bueno, el Atlantis, que es un transbordador que incluso está exhibido en el Kennedy Space Center, ahí en Florida, como pieza de museo. El Atlantis fue el transbordador que más viajó, 35 misiones espaciales y 6 secretas, que ya no son secretas, porque ya se los dije, ¿no? Ya no son secretas. Lo mismo dije, oye, como son secretas, pues ya no son. Entonces, calculemos que son 41 misiones con el Atlantis. Les voy a enseñar el despegue de uno de los transbordadores en la torre 39-1. Vean ustedes cómo la torre ya no es tan grande, fue adaptada en tamaño para que los transbordadores despegaran de él. Hay 15 bases de lanzamiento en Cabo Cañaveral, pero la 39 era la clásica, es la que más nos gusta utilizar. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Pues esos eran los lanzamientos del transbordador. Le doy velocidad para irme un poquito más rápido. Pasa el tiempo y entonces Rusia y Estados Unidos se hacen amigos. ¿Por qué? Porque tienen una tecnología, y en lugar de estarnos peleando, ¿qué tal si nos juntamos y hacemos algo espectacular? Y entonces se junta un vicepresidente con un ministro también de los rusos, ya era Rusia, ya dejó de haber sido Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y se juntan para hacer nuestra base espacial internacional. Ustedes han oído de la base espacial internacional, ¿no? Está orbitando la Tierra desde hace muchos años, permanentemente están 7 personas ahí. No son siempre las 7, ¿verdad? Pero ha habido astronautas que han durado hasta un año. Y esto sirve de mucho para saber los estudios, sobre todo cuestiones médicas. Perdemos mucho calcio en el espacio, perdemos tono muscular, la presión arterial se empareja, no podemos dormir bien porque los rayos cósmicos cruzan, y cuando cierras los ojos para dormir ves chispazos, pierdes el sentido del gusto. O sea, vivir en el espacio no es algo bonito, es algo sumamente difícil, pero nos podemos adaptar. Tenemos que hacer ejercicio 2 horas en el espacio. O sea, hay muchas cosas que, aparte de estar flotando, porque flotamos, pero adentro el estómago, los intestinos, los pulmones también flotan, no se salen de su lugar, ¿no? No vas a regresar a la Tierra con el pulmón acá o el corazón de este lado, no, pero se mueven. El control de la comida es totalmente diferente. Ir al baño, ¿ustedes se imaginan cómo van al baño? ¿No? Bueno, esto no está en la conferencia, pero se los digo con mucho gusto. Ir al baño es como un cuadradito pequeñito, no es una taza de baño a gusto, donde puedes estar ahí con el celular, no, es diferente. Es una taza es que no le puedo decir taza, es un cuadrado con succión.
para que y eso es para hacer los sólidos, vamos a llamarlos así. Los líquidos es una manguera, y es una manguera para mujer y es una manguera para hombre, ¿no? Y bueno, es la succión de los líquidos, que se va a la máquina de reciclaje para que esos líquidos, junto con el agua que tenemos en la estación espacial, se utilice para volver a hidratar la comida, la cual pues provoca que haya una orina, la cual entra a la máquina, la cual la purifica, la cual no la volvemos a tomar. No podemos estar mandando agua a la estación, cuesta mucho, lo que pesa cuesta. Y bueno, no podemos mandar 10 litros, ¿verdad?, a la estación espacial. Entonces mucha del agua que está se ha utilizado durante años. Y han de decir ustedes, qué asco. No, está reciclada, está totalmente purificada. ¿Cómo creen que vamos a estar en una base permanente en la Luna con esa máquina? O en Marte, o en una misión de 7 meses. O sea, esa es tecnología, que además esa tecnología está utilizándose hoy en día en la Tierra, con todas las máquinas de purificación. Bueno, ya les di el dato. Esta es la Estación Espacial Internacional, más o menos unos 100 metros. Ahí sí puedo hacer la referencia, como si fuera una cancha de fútbol, de portería a portería. Y bueno, la tecnología espacial. Vamos a hablar rápidamente de tecnología espacial, porque muchos de ustedes están en el camino de decidir qué es lo que van a estudiar. Quizá algunos ya lo tienen muy bien definido. Bueno, pues la tecnología espacial se ha aplicado en medicina, también en el mejoramiento de la salud mental y en la biotecnología. Hablemos de la primera, tecnología espacial para la medicina. Ustedes ya han escuchado seguramente que hay un doctor que está en Australia y que está llevando a cabo una operación con un robot en, no sé, Estados Unidos. ¿Lo han oído? Por medio de las señales de internet. Bueno, eso es medicina espacial. Pero en el espacio es otra cosa. En el espacio, si estamos a 4 días de distancia, pues bueno, la señal llega en un segundo, ¿no? Perdón, hice mal la mención. Si estamos a una distancia de 400,000 kilómetros de aquí a la Luna, en un segundo llega la señal. Pero si estamos a millones de kilómetros de aquí a Marte, la señal tarda 18 minutos, 13 minutos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer algo en tiempo real? Por lo tanto, estamos haciendo computadoras, programándolas con cuestiones médicas para que un robot pueda hacer una curación en el espacio cuando haya una emergencia. Salud mental. Yo nada más les pongo un ejemplo. Guárdense 3 días en su recámara, no salgan, no vean televisión. Quizás sí tengan celular, pero solo para comunicarse, no para entretenerse, ¿no? Quédense ustedes con un vecino o 2 vecinos ahí en un cuarto de 4 metros por 4. 4 días. Va a ser desesperante, porque se van a aburrir, porque no van a tener quizá tema de plática. Y si su vecino es japonés y el otro es, vamos a decirle, mexicano, y piensan diferente y tienen otro tipo de ideas, va a ser difícil. Entonces, todos los programas para llevar astronautas, una de las cosas que les analizamos a los astronautas es las cuestiones psicológicas. No solamente el entrenamiento, que sepan hacer esto o lo otro, es cuestiones psicológicas. Bueno, después la biotecnología. Ya hicimos con una máquina 3D, con células madre, un pequeño corazón humano. Ya lo imprimimos, esto es real, late, pasa sangre, está vivo. Lo hicimos en una impresora 3D. Todo esto va a ser muy importante porque en el espacio podemos tener un accidente o podríamos transformar con la biotecnología un cuerpo de algún astronauta que pudiera soportar mejor la radioactividad. Una cosa es estar aquí pegadito al cinturón magnético de la Tierra, otra cosa es estar en la Luna, pero estar en Marte no tenemos ninguna protección para la radiación. Hablemos de robótica. Todos ustedes, todos han tenido alguna conexión con robótica, ¿no? Han manejado un robot, lo han visto, han tenido un juguete robótico. Y bueno, hace muchos años, en una galaxia muy lejana, no, es cierto, es otra cosa. Bueno, esos robots que ven ustedes ahí, por ejemplo el robot Mac, estamos hablando de un robot de 1960 en un programa que se llamó Perdidos en el Espacio, como los nuevos robots como, C-3PO o Arthur, todos ellos con otro tipo de caricaturas y todo. Esta es la idea que tenemos de los robots, ¿o no? Pero ya no es esa idea. Los robots son diferentes, los robots han cambiado. ¿Qué pasa con los robots en el espacio? ¿Saben para qué nos sirven los robots en el espacio? Lo primero, para no arriesgar humanos. Sería mejor mandar a Marte robots
para que analizaran el piso, la temperatura, la oxigenación, etcétera, todos los datos que podíamos ayudarnos para saberlos. Hubo robots que mandamos a Marte. Ustedes saben que hay robots en Marte, ¿no? Sí lo saben, ¿no? Bueno, dos de los robots más importantes fue el Spirit y el Opportunity. Y dirán ustedes, bueno, ¿por qué esos escudos existen? No sé cómo le digan al pato, nosotros en México le decimos el pato Lucas. Igual. Y Marvin, que es el marcianito, que lo ligan en la caricatura. Estos escudos los utilizó la NASA para atraer la atención de los niños, porque casi a nadie ya le importaba la NASA, casi nadie. Los humanos somos formas de vida que nos admiramos la primera vez, la segunda nos gusta, la tercera ya no nos interesa. Y bueno, ir 6 veces a la luna, créanme que a la tercera vez a mucha gente ya no le interesaba saber cuestiones de la luna. 30 y tantos despegues de transbordador perdieron el interés, y ahora pues la NASA quería atrapar el interés de los niños y de los jóvenes con estos escudos. Manda 2 robots a Marte. Estamos viendo a Spirit. El Spirit llegó en el 2004 y trabajó hasta el 2010. Estos robots habían sido hechos para hacer misiones de 7 meses, a lo mucho, y duraron años. Trabajaban con paneles solares. El Spirit quedó atrapado en una pendiente, quedó atascado, sus ruedas quedaron atascadas. Y a nosotros mandar la señal, recuerden que se los mencioné, 18 minutos. O sea, no podemos manejar en tiempo real ningún robot en Marte. Tardan 18 minutos en llegar. Entonces, al tratar de mover sus ruedas, lo que nos entregó su último, vamos a decir, aportación a la humanidad es que descubrimos sulfatos. Debajo de la tierra de Marte hay otro tipo de tierra. Arriba es rojo, porque está oxidado, porque en algún momento tuvo agua líquida y después la perdió. No se fue, no se desapareció, se congeló y por supuesto una buena parte se desapareció, se fue, perdió la atmósfera, etcétera. Pero las sulfas demuestran que hubo agua líquida. Y bueno, eso fue la última entrega. Y bueno, lo tuvimos que apagar porque ya no podía seguir con las misiones. Les presento al rover Opportunity. De cariño le decimos OPI, el buen OPI, que trabajó muchos años, más de 14 años en Marte. También con paneles solares. Los 2 robots eran iguales, eran como hermanos, eran exactamente idénticos. De repente nos damos cuenta que se está formando una tormenta de arena en Marte. Las tormentas de arena en Marte son enormes, miden kilómetros de altura, pueden durar meses o quizá años, porque la atmósfera de Marte es muy ligera. Entonces se levanta el viento, aunque es ligera la atmósfera y el viento también, pues imagínense, la tormenta de arena es enorme, era a nivel global. Tenemos fotografías de diferentes meses y llega un momento en que Marte no se ve, pues es una mancha, no se ven el Monte Olimpo, no se ven los acantilados, no se ve nada. Y bueno, pues aunque nosotros lo tratamos de ubicar en una piedra muy grande, detrás de una piedra muy grande, pues los paneles solares fueron cubiertos por la arena y ya no pudo funcionar el Opportunity. Sabemos perfectamente dónde están los robots. Sería muy buen día llegar a Marte y quizá traerlos. Bueno, les presento ahora sí al rover Curiosity. Calculen que el Opportunity y el Spirit eran del tamaño de un escritorio grande. Este robot ya tiene el tamaño de un auto compacto. Es un robot muy adelantado, es un robot tecnológicamente avanzado, es un laboratorio con ruedas. Dentro de su estructura, para hacer análisis de los componentes, tenemos un brazo mecánico, ahí lo pueden ver ustedes, que puede taladrar, puede disparar rayos láser, incluso puede tomar parte de la superficie. La lleva hacia su, vamos a decir, la espalda, para que me entiendan, la deposita en el laboratorio y lleva aire de la Tierra, porque el aire de la Tierra tiene una composición química, el de Marte otra. No podemos hacer análisis químicos en Marte al aire libre porque los resultados serían diferentes, la química funciona diferente. Entonces llevamos ahí este laboratorio, el Curiosity, trabaja con energía nuclear, no se le ve ningún panel solar. Aprendimos del del Opportunity y del Spirit. Trabaja con una pequeña esfera así de energía nuclear, de fusión nuclear. No me voy a meter en explicarle cuestiones técnicas porque es muy tardado, pero calculen que este tamaño de una esferita pues da energía y también nivela la temperatura, porque en Marte las temperaturas son muy extremosas.
Y el Curiosity manda una señal a una sonda que está orbitando Marte, se llama la MAVEN, y de ahí nos manda la señal a la Tierra. ¿Okay? Porque hay momentos, y en determinado momento, porque hay momentos en que Marte y la Tierra están muy cercanos. Un viaje a Marte tardaría 7 meses, en la ventana más cercana. Pero llega un momento en que está Marte, está el Sol y está la Tierra. Son millones de kilómetros. Entonces, en ese momento no da la señal. No podemos trabajar con ningún robot porque no hay manera de comunicarnos con él. Pero bueno, aquí por lo menos empezamos a tener más conciencia de lo que podría ser construir un nuevo robot. Esa colita que ven atrás, lo negro, el cilindro negro, es una antena de transmisiones. Todas las antenas que transmiten en el espacio son españolas. ¿Lo sabían ustedes? Pues ya lo saben. Su país produce las mejores antenas transmisoras y estuvieron en el Apolo, en las misiones Apolo 11. Ustedes en España tienen repetidoras. Ustedes oyeron primero que nadie en el mundo la señal de Neil Armstrong. Después la repitieron a diferentes partes del mundo. Pero los primeros que oyeron la señal de Neil Armstrong, diciendo la frase un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, fue en España. Las antenas transmisoras de ustedes son famosísimas. De hecho, digamos que tienen la exclusiva. Canadá tiene, por ejemplo, la exclusiva en los brazos robóticos que van al espacio. Ustedes tienen la tecnología de transmisión de antenas y por eso la llevamos. Ustedes son las personas del país que cooperan más con este tipo de cosas. En México nosotros tenemos una exclusividad en los motores de las ruedas del Curiosity y del Perseverance. Bueno, pues ya les expliqué un poquito más de este robot. Quiero que vean, esto es importantísimo, la forma en que llegó a Marte. Adelante. Está llegando a Marte, ¿no? Va dentro de una cápsula. Aunque la atmósfera de Marte es ligeramente suave, hay que ponerle en posición por la fricción para que no se queme, para que no se desintegre. Salen los paracaídas, que tienen que ser unos paracaídas enormes porque no hay aire que los sostenga, entonces tratamos de capturar la mayor parte de aire. Se zafa el propulsor, se zafa esta cápsula del paracaídas y aparece un propulsor. Recuerden, 18 minutos de la señal, nosotros no podemos manejar esto. Esto está pasando y nos vamos a enterar 18 minutos después. Las misiones son automatizadas, ¿no? Ya están programadas, no podemos hacer nada si falla. Simplemente pues decir, pues falló, igual y chocó, igual se perdió la señal, lo que sea, no vamos a saber. En el momento en que se va acercando a la superficie, suelta el robot, lo va soltando, lo va bajando suavemente con una línea de acero, bueno, varias. Y en el momento en que el robot pisa o toca la superficie, el propulsor recibe la señal, zafa las líneas y se va. Chocará a unos kilómetros, ¿ok? Por supuesto, este robot ya lleva cámaras, ya lleva sensores, ya lleva el brazo mecánico, la antena de transmisión, el laboratorio. Ya es otra cosa muy diferente al Spirit y al Opportunity. Se va el propulsor, choca, se destruye y el robot pues empieza a transmitir, ¿ok? En ese momento en el Jet Propulsion ya sabemos que ya llegó a la superficie. Levantamos las cámaras y tomamos el panorama. Eso lo hacemos porque el robot no puede empezar a caminar. Tenemos que tomar las fotografías del panorama para replicarlas aquí. La piedrita, la pendiente, el hundimiento, aquí se replica todo para poder programar al robot. Si ustedes estudian robótica en algún momento tienen que programar a un robot que se vaya en línea recta, que dé la vuelta a tantos grados, que regrese, etcétera. Eso es programación, pero no lo podemos hacer en tiempo real. No hay manera de hacerlo en tiempo real con estos robots. Bueno, les presento a el más grande robot, la pieza de ingeniería más avanzada que tenemos en otro planeta. Este robot se llama el Perseverance. Lógicamente este robot se parece mucho a Curiosity, lleva los mismos y más, pero la particularidad de este robot es que lleva un micrófono. Sabemos ya cómo suena Marte, claro, el aire, el viento de Marte, pero lo sabemos. Bueno, este robot lleva muchísimas cámaras, lleva un brazo robótico mucho más especializado en cuestiones de análisis. El laboratorio está digo laboratorio porque está dentro del robot,
¿okay? De la estructura del robot. Pero aparte, este robot llevaba al Ingenuity. ¿Se acuerdan que les mencioné que en los hermanos Wright un pedacito de sus hélices estaba en las aspas del Ingenuity? ¿Sí se acuerdan? Pues este robot lleva ese helicóptero, lo trae en su panza, vamos a decirlo, en su parte baja, se abre la puertita y baja el Ingenuity. El robot se hace para atrás para que Ingenuity, ahí sí, por medio de paneles solares, no había otra forma de hacerlo, tenía que ser un robot muy pequeño, un helicóptero o un dron muy pequeño, muy ligero para que pudiera volar. Y bueno, pues toma esa energía y empieza a hacer vuelos. Al Ingenuity lo llevamos para hacer 10 vuelos, hizo más de 70. O sea que no se han salido bien las cosas últimamente en Marte. Pues este es el robot, ahí vieron su antena, español, diferente, pero español. Y bueno, este robot también se maneja por energía nuclear. El robot Curiosity, las ruedas ya las tiene muy gastadas, están muy agujeradas, el terreno de Marte es muy difícil, está lleno de piedras y las piedras son muy picudas porque, vuelvo a mencionarles, la atmósfera de Marte es muy ligera, entonces no erosiona tanto el polvo. Si ustedes toman una pequeña partícula de polvo y la ponen al microscopio, está redonda, porque aquí tenemos aire más denso que erosiona el polvo. En Marte no es tan denso y el polvo es como navajitas, está como filoso, para que lo entiendan, no está tan erosionado. Les digo todo esto para que sepan lo difícil y todos los puntos que tenemos que tomar en consideración de Marte. Ahora veamos cómo aterrizó el Perseverance, que estamos hablando de un robot muchísimo más, como si fuera una camioneta ya grandecita. Se va a parecer mucho al aterrizaje del Curiosity. Bueno, aquí, ¿saben qué fue la particularidad de este aterrizaje? Que lo vimos en vivo, bueno, 18 minutos después, pero lo transmitimos en vivo. Es la primera vez que vemos aterrizar un robot en Marte con imágenes reales tomadas con su misma cámara. Se parece mucho al aterrizaje, ahí está el propulsor, lógicamente se zafa la capa de protección térmica, ahí vuela el propulsor, se parece mucho al aterrizaje del Curiosity. Pero bueno, este robot pesa mucho más que el Curiosity. Entonces necesitamos un propulsor más grande. En el Kennedy Space Center, por ejemplo, y también en Houston, hay maquetas donde el público puede ver el tamaño real de estos objetos y bueno, son enormes, espectaculares. Esto que están viendo ustedes son imágenes reales junto con la simulación de computadora, porque tomamos a Marte cuando iba llegando. Llega el Perseverance, se zafa esto y empieza el trabajo del Perseverance. El Perseverance y el Curiosity siguen trabajando en Marte, junto con un robot de China. Esos son los 3 robots. Este es el Ingenuity, es un pequeño helicóptero, pero es el primer helicóptero o el primer aparato que vuela en otro planeta. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, en primera abarcamos más superficie para poder observar desde una altura pues más o menos media todo lo que vamos a abarcar, pero para otros planetas nos va a servir mucho. Por ejemplo, la exploración de Venus. Nosotros no podemos entrar a la atmósfera de Venus, ya lo hicieron los rusos en su momento, pero se deshacen las ondas, se queman, más o menos estamos hablando de 500 grados centígrados en Venus, y una atmósfera que tiene un poco de más presión. Pero ustedes se imaginan estar en un lugar de 500 grados centígrados, es un calentamiento global, ahí no hay hielito en el polo norte, es igual en todas partes. Es tan densa la atmósfera de Venus que no deja entrar los rayos de luz solar, pero sí deja entrar los rayos ultravioleta que aportan también más calor. De hecho, ustedes han visto a Venus muchísimas veces cuando salen a la escuela temprano, ¿no? Que es la única estrellita que se ve en el cielo, ¿lo ubican? Ese no es una estrella, es Venus. Y se ve muy brillante porque la atmósfera de Venus tiene mucho amoníaco, es color amarillo y refleja mucho la luz del sol, por eso podemos ver a Venus en las noches. Pues este es el Ingenuity. Llega el dinero. El dinero de la inversión privada. Todos ustedes han oído hablar de SpaceX, de Elon Musk.
millonario, magnate, es que no le queda de otra. Aunque no quisiera, aunque él no quisiera, él va a seguir siendo millonario porque tiene una empresa que lleva al espacio cosas y personas y experimentos y rescata incluso astronautas que estuvieron varados en la Estación Espacial Internacional. En el 2030 va a llevar una nave que va a empujar la Estación Espacial Internacional para que entre en nuestra atmósfera y se desintegre. Ya no vamos a tener esa Estación Espacial Internacional funcionando, vamos a tener una nueva, pero eso se va a hacer y ustedes van a hacer, es que les va a tocar todo a ustedes, qué suerte tienen, de verdad. Yo cuando tenga 239 años también lo pienso disfrutar, pero a ustedes seguro les va a tocar. Bueno, pues esto es una representación, por supuesto, del Starship de SpaceX, una nave que va a llevar entre 50 y 100 tripulantes. O sea, con 10 viajes a la Luna tendríamos entre 500 y 1000 personas, con 10 viajes. Podríamos hacerlos en un mes o en 2 meses. Claro, no van a llegar nada más y ya llegamos, claro, hay un plan, lógicamente, pero esta nave puede servir incluso de base lunar, increíble. También estamos viendo el robot Tesla, que ya ustedes pueden comprar, si les sobran por ahí unos 50,000 euros, pueden hacerse de un robot para que les lleve su mandado y les pase al perro, ¿no? Y la Cybertruck, que pues debe andar sobre unos 300,000, 400,000, no sé, euros. Y bueno, esta representación no es en la Luna, es en Marte, porque en el 2026 tiene que ser en el 2026 o en el 2028, porque mandar una nave a Marte no podemos esperar más que 7 meses. La órbita de Marte es de 2 años. Si alguna persona fuera y se quedara en Marte, tendría que quedarse 2 años forzosamente por la órbita de Marte y la órbita de la Tierra, para que haya una ventana cercana entre las dos órbitas. Tenemos como unos 7 meses al año. Lo demás está lejísimos. Acuérdense que les dije, está Marte, el Sol y la Tierra. No se puede viajar en esos momentos. Pues esta es la representación de SpaceX, porque nos va a llevar a Marte. ¿Qué pasa con la robótica móvil? Bueno, la robótica móvil es lo que ustedes vieron, los robots que están en una superficie, ¿okay? Solo en Marte hemos tenido esos robots, no hay otro lugar donde hayamos mandado robots para hacer esa operación, pero también tenemos la robótica orbital. Hemos mandado sondas a Mercurio, conocemos Mercurio, su superficie, su temperatura. Hemos mandado sondas a Venus, que aunque se destruyan, tenemos algunos datos y fotografías. Hemos mandado sondas, en este momento está la sonda Juno, que está orbitando Júpiter y sus lunas, en la cual pues hay mucha posibilidad de que haya vida. Tenemos también sondas que han pasado por el sistema solar, las Voyager, las Pioneer, que ya salieron del sistema solar. 1977 fueron lanzadas y apenas calculen hace 5 años dejaron el sistema solar. Fíjense el tamaño que tenemos del sistema solar. Pues bueno, para esto nos sirve la robótica en estos momentos y quién sabe, quizá muy pronto estemos explotando una de las lunas de Marte, Phobos o Deimos, explotando mineralmente, o quizá tengamos que explotar también pues minerales importantes en otros planetas. Quizá estaríamos haciendo rapel en el acantilado de Marte. Podríamos tener un teleférico en el Monte Olimpo, el volcán más grande del sistema solar que se encuentra en Marte, 3 veces el tamaño del Everest. Podríamos estar navegando en la luna Europa, que es una luna que tiene un océano interno cubierto por 130 kilómetros de hielo, y adentro está el agua líquida, donde yo personalmente pienso que puede haber alguna forma de vida un poco más elaborada, no microscópica, algo un poquito más elaborado, ¿no? Y quién sabe, también podríamos estar jugando un juego de hockey sobre hielo sobre Plutón. Nadie sabe. El futuro está en el espacio y el futuro es el único lugar donde ustedes van a crecer. Mi nombre es Marco Vélez. Prosperidad y larga vida a todos y gracias por acompañarme en esta ponencia. Les dejo mis redes, mis contactos, mis correos, tanto en España con Genius como en México, ahí les dejo mis datos. También estoy en Facebook, estoy en Instagram por si me quieren contactar. En mis redes siempre estoy actualizando todo este tipo de información. Ahí pueden recibir información actualizada. Y bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. No necesariamente tiene que ser de la presentación, ¿no? Si tienen alguna pregunta acerca del espacio o el universo, también se puede.
¿Ok? Yo creo que tendrán que levantar la mano para que les puedan llevar el micrófono y puedan hacer su pregunta. Aquí tenemos. Que antes había puesto una foto de una nave espacial que era así como si fuera un avión o un cohete, y cómo entran ahí. A una nave grande. Bueno, puse el ejemplo que me dices es la nave Starship, que está en prueba, está en sesión de pruebas. Llevamos 9 lanzamientos apenas, pero se ha avanzado mucho en estos lanzamientos. Starship es una nave que junto con el cohete mide 130 metros. La plataforma mide 150. No está en Cabo Cañaveral. Esa nave despega del Starbase, que pertenece a SpaceX, y está en Boca Chica, en Nuevo México. Vamos a Texas, ¿no? Ahí está. Bueno, esta nave entras por medio de un elevador a la plataforma, entras a la torre de lanzamiento, entras a la plataforma y entras a la nave. Despegas de la nave, el cohete se separa, pero ya no cae al océano, regresa a la plataforma de lanzamiento. Esto hace que, lógicamente, los lanzamientos espaciales, las misiones espaciales bajen de precio porque no pierdes el material. Y cuando aterrices en la Luna, la nave, o en Marte, tiene un elevador que te va a bajar a la superficie. Así es como vamos a trabajar. Esta nave Starship no solamente nos va a llevar a la Luna y a Marte, va a hacer vuelos espaciales internos, planetarios, donde cualquiera de nosotros en un momento determinado va a poder estar en cualquier parte del mundo, saliendo de cualquier parte del mundo en 40 minutos. Qué maravilla, ¿no? ¿Contestado? Bien. Ya dejamos una última pregunta, porque están esperando ahí los compañeros mayores. ¿Vale? Manuel, que está por aquí con la mano levantada. Que dijiste que un robot paró de usar paneles solares porque si había una tormenta de arena ya no podía funcionar y que utilizó energía nuclear. ¿La energía nuclear se puede acabar? Sí, en unos 1500 años, sí. No es broma. El robot va a tener que ser jubilado cuando las ruedas ya no le funcionen, ya no pueda rodar. Un robot que esté hecho para rodar y no rueda no te sirve. Entonces haremos mediciones finales y se apagará la transmisión, pero la energía nuclear seguirá funcionando, pero no va a contaminar nada, ahí seguirá por siglos, por cientos de años. ¿Terminado? Muy bien, pues hasta aquí le damos un fuerte aplauso de nuevo. Les voy a pedir un favor antes de despedirnos. Cuando me despido de ustedes hago esta señal, les digo prosperidad y larga vida. Esta señal es de un vulcano, fue una serie de televisión que me llevó durante toda mi niñez y siempre lo digo así. Les voy a pedir un favor, nos vamos a tomar una foto de aquí hacia allá, me voy a poner de espaldas a ustedes y quien pueda hacer la señal se lo voy a agradecer mucho, ¿ok? Levantando la mano, prosperidad y larga vida a todos. Esta foto va a ser histórica, ¿ok? Todos los que me apoyen, venga.